Pasa con este pedazo de obra cinematográfica? Vamos a hacer un análisis psicológico profundo acerca de la metamorfosis de Scott Carlin. Esto es una breve introducción. Estamos ante un caso clínico cinematográfico excepcional para entender cómo se produce la transformación psicológica profunda. Y es que la historia de Scott Carlin no es simplemente la de un perdedor que vemos que se redime, sino el mapa detallado de un viaje a través de 5 niveles de reorganización identitaria que vamos a denominar proceso de metamorfosis del yo. Vamos a analizar fase por fase este escenario. En la primera fase vemos el laberinto de ese dolor que está como congelado dentro de nosotros. Scott representa el paradigma del trauma no resuelto, puesto que se ha convertido en su propia identidad. Vamos a ver, tiene 24 años, no está estancado, más bien está fusionado con su dolor. La muerte de su padre bombero durante su infancia no es un evento del pasado, sino que es un presente continuo que organiza completamente toda su existencia. Aquí es donde viene el análisis. Hay una fusión identitaria. ¿Por qué? Porque Scott no tiene un yo separado de su trauma, sino lo ha convertido en su autoconcepto. El hijo del bombero muerto, el problemático, el que no puede. Y de ahí hay una economía emocional disfuncional, porque mantiene su dolor, porque paradójicamente le proporciona esa cohesión que lo identifica. Entonces, ser doliente perpetuo le da un rol estable en su sistema familiar. Y ahí es donde cae la resistencia al cambio. Cualquier intento de cambio, su hermana que se va a la universidad, su madre que reconstruye su vida íntima, él lo va a experimentar como una amenaza existencial, porque va a cuestionar la única identidad que él conoce o a la que está fusionada. Es que los espectadores que rechazan a Scott suelen ser aquellos que no toleran ver reflejada la propia capacidad humana para aferrarse al sufrimiento por miedo a llegar a tener ese vacío de identidad. En esta segunda fase es cuando vemos el colapso del sistema de evitación. ¿Por qué? Porque la entrada de Ray en la familia actúa como catalizador terapéutico, pero de forma involuntaria. Ray no es solo un nuevo novio de la madre, es más bien la personificación de todo lo que Scott ha evitado por décadas. La figura paterna, la responsabilidad y el mundo de los bomberos que tanto dolor le causó. Así es que en este análisis hay una crisis como oportunidad, porque el sistema defensivo de Scott se va a quebrar, porque ya no puede evitar enfrentar lo que él teme. Ray vive en su casa, usa uniforme de bombero, representa la vida siguiendo adelante. Acting out como comunicación. Sus conductas son autodestructivas, el tatuaje mal hecho, las provocaciones, esto no son simplemente rebeldía, son mensajes somatizados de su dolor que no puede expresar él verbalmente. Y aquí es donde nace la resistencia activa. Scott intenta desesperadamente mantener su equilibrio disfuncional, porque cualquier cambio, por positivo que sea, va a significar perder la identidad que ha construido alrededor de su propia herida. Así es que esta segunda fase es incómoda para uno como espectador, porque refleja nuestra propia resistencia a abandonar patrones familiares, aunque estos lleguen a resultarnos incluso dañinos para nosotros, y nos defendemos. En esta fase es el momento del espejo forzado. ¿Qué pasa? El incidente con los niños en la casa abandonada viene a representar el punto de inflexión traumático donde las defensas colapsan y emerge una verdad muy cruda. Scott lleva a niños a un lugar peligroso, repitiendo su patrón de irresponsabilidad, pero esta vez las consecuencias son reales e irreversibles.
Así es que este análisis psicológico es una confrontación con el yo dañino. Por primera vez Scott no puede racionalizar su comportamiento. Ve el miedo en los ojos del niño y se ve reflejado en él. Así es que es el inicio de la diferenciación. Yo no soy solo mi dolor, soy también lo que yo causo. Ahí hay una ruptura de esa negación. La casi tragedia fuerza esa apertura psicológica y sus mecanismos de defensa, por ejemplo el humor, la evasión y la proyección, ya no funcionan porque la realidad irrumpe pero con una crudeza brutal. Es una emergencia del observador interna. Scott comienza a desarrollar lo que en psicología llamamos una función reflexiva, la capacidad de verse a nosotros mismos pero desde afuera. Este momento es psicológicamente crucial. ¿Por qué? Pues muestra que el cambio profundo a menudo requiere una confrontación, pero es brutal, con las consecuencias de nuestros propios patrones. La cuarta fase es lo que llamamos la reconstrucción desde nuestras propias cenizas. Lo que sigue al colapso no es una redención, como decir, mágica, sino más bien el trabajo silencioso de reconstruirnos. Y es que Scott comienza a trabajar con los bomberos de forma voluntaria. La exposición gradual a lo que más temía, pues resulta ser el camino hacia su propia curación. Y es que en este análisis hay una exposición graduada. Al enfrentar gradualmente sus miedos, el mundo bomberil, Scott experimenta lo que en terapia se llama procesamiento emocional. Así es que aprende que puede estar cerca del fuego sin quemarse, y nuevos roles de identidad. Al convertirse en el tatuador de los bomberos, él va a encontrar un rol que integra su arte con su herencia, sin tener que negar ninguna de las dos. Aquí hay una reparación relacional. Sus interacciones con Ray cambian de la confrontación a la colaboración, indicando que hay una reorganización de su modelo operativo interno. ¿De qué? De las relaciones. Esta fase es particularmente conmovedora porque llega y muestra que la curación no es borrar el pasado, sino resignificarlo. En la quinta fase hay una integración del yo fragmentado, y este es el clímax de la transformación que ocurre en la escena final, donde Scott se tatúa las iniciales FF, Firefighter, en su pierna. Este acto simboliza la completa integración de sus partes fragmentadas. Así es que el análisis que se hace es que hay símbolos de integración. El tatuaje representa la unión de su identidad como artista, pues un tatuador, con su legado familiar, ser bombero. Ya no tiene que elegir entre honrar a su padre y ser él mismo. Aquí hay una autonomía emocional. Puede dejar ir a su hermana a la universidad y celebrar la boda de su madre, porque ya no depende de ellos para mantener su propia identidad. Y esa identidad de hijo doliente que más nos captura en este filme. Hay una capacidad de mentalización. Él comprende que su madre tiene derecho a su felicidad, que su hermana necesita seguir su propio camino, y puede ver el mundo desde perspectivas que son ajenas al yo que él ha construido. Pues bien, lo que The King of Staten Island nos llega a enseñar sobre la transformación humana es algo sumamente curioso, y es lo importante. Esta película constituye un documento psicológico que es invaluable, porque nos llega y nos muestra que la verdadera metamorfosis, en primer lugar, nunca va a ser lineal. Hay avances, hay retrocesos, son parte esencial del proceso. Y también requiere confrontación. El cambio profundo exige mirar lo que más evitamos. Tercer punto, es relacional, porque ocurre en el contexto de vínculos que nos desafían y nos contienen. ¿Para qué? Para preservar la continuidad. Este no destruye quién fuimos, eso es claro, sino que va a integrar nuestra historia en quien nosotros
decidamos llegar a ser. Así es que Scott Carlin no se convierte en un héroe al final. Él sigue siendo imperfecto, inseguro, pero en proceso. Pero ha cruzado el umbral esencial. Ya él no es prisionero de su dolor, sino más bien arquitecto de su propio significado. La película resiste la tentación del final feliz convencional, donde todos se quieren, porque comprende algo profundo sobre la psicología humana. La curación no es un destino al que podemos llegar, sino una forma más bien de caminar con nuestras propias heridas, sin dejar que éstas determinen nuestro rumbo. Para el espectador, esta historia ofrece un espejo poderosísimo. ¿En qué dolores nos hemos instalado nosotros? ¿Qué identidades hemos construido alrededor de heridas que pues ya podrían estar listas para transformarse, ¿no crees? Y el verdadero reino de Scott nunca fue Staten Island. Es el territorio recién conquistado de su propio mundo interior, donde el dolor y la esperanza pueden llegar a coexistir sin anularse ellos mutuamente. Y en ese reino todos tenemos un trono que nos está esperando. Ahora bien, ¿cuál es el veredicto final? Habíamos arrancado si se cumple la teoría de la metamorfosis del yo. Sí se cumple, pero con matices cruciales. Tras el análisis exhaustivo, yo confirmo que The King of Staten Island constituye una validación cinematográfica extraordinaria de esto que queremos teorizar como metamorfosis del yo, aunque con particularidades que más bien vienen a enriquecer nuestro modelo. ¿Como cuáles? Pues bien, este es el análisis de correspondencia fase por fase. La primera fase es estabilizar. Hay que gestionar la crisis y crear cierta seguridad. Este objetivo se cumple completamente en la película, pero con una particularidad fundamental. Scott nunca logra una estabilización completa al inicio, y esto es precisamente lo genial del caso. La película nos muestra que a veces la crisis misma es el motor del cambio. Sí, efectivamente. Su estabilidad inicial es patológica, es la estabilidad del estancamiento, del equilibrio disfuncional. Pero lo importante es que la verdadera estabilización viene durante el proceso. A medida que él confronta a sus propios demonios, desarrolla capacidad de regulación emocional. Así es que el contenedor o Scott lo provee en la comunidad. Los bomberos, su madre, incluso Ray crean el campo de fuerza que le permite desestabilizarse sin llegar a colapsar. Aquí hay una lección muy importante. La fase de estabilizar puede ser un proceso en movimiento y no necesariamente tenga que ser estático. No solamente nos vamos a llegar a estabilizar y simple y sencillamente, sino que vamos a ir construyendo y deconstruyendo y generando nuevas situaciones, nuevas heridas, nuevos procesos, hasta el punto de que logramos ser una persona individual. Muy bien, punto número 2, póngale check. Analizar. Analizar es desmontar con curiosidad los patrones disfuncionales. Y sí, está cumplido. De manera experiencial, pero no intelectual. Scott no analiza sus patrones en un diván de un psicólogo. Los vive, los repite, pero los desmonta a través de la acción y las consecuencias, causa y efecto, ¿se comprende? Hay un análisis a través del espejo relacional. Cada interacción con Ray es un enfrentamiento con su propio dolor proyectado. Aquí el análisis a través del fracaso. El incidente con los niños le fuerza a ver el patrón autodestructivo en su expresión más cruda. Este análisis lo vive a través de su cuerpo también. ¿Por qué? Porque cumple un lenguaje somático de dolor tatuándose. Y hay una lección: el análisis puede ser predominantemente experiencial y relacional, no solamente cognitivo y verbal, no solamente racional, sino que se puede analizar a través del dolor y sufrimiento que un tatuaje puede generar en nosotros. Bien, llega el tercer punto: sintetizar, construir una identidad basada en valores que sean auténticos a nosotros.
¿Se cumple? Claro que sí, mediante la integración de los opuestos en él. La síntesis de Scott es completamente magistral, no elige entre ser artista o honrar a su padre, sino que crea una identidad que viene a incluir a ambos. Y es muy importante, es la síntesis simbólica, el restaurante, tatuajes, es la materialización de su nueva identidad integrada. Y hay una síntesis relacional, puede relacionarse con Ray como persona, no como un símbolo. Y esa síntesis también es temporal, integra su pasado doloroso en un presente que viene a darle más significado. Así es que la lección, la síntesis saludable, a menudo toma la forma de integración de aparentes opuestos en nuestra vida. Aquí es donde viene el último punto, actualizar, vivir y mantener la nueva forma de ser en este mundo. Este punto es parcialmente cumplido con cierto realismo psicológico. La película es sabia al mostrarnos los inicios de la actualización, no con su consolidación total. Muy importante, aquí hay una actualización en el proceso. Vemos los primeros pasos, no el producto terminado. Hay una actualización sí contextual. Su nuevo yo se expresa en espacios específicos, por ejemplo, el trabajo con los bomberos, la relación con la familia. Y hay una actualización vulnerable. Sigue siendo imperfecto, esto es muy importante. Sigue teniendo dudas, que también es más importante. Por lo que la actualización es un proceso continuo, no es un estado final. O lo que esperamos en todas las películas y vivieron felices para siempre, no se cumple. ¿Qué hallazgos encontramos en esto que ya hemos llamado la metamorfosis del yo, del caso de Scott Carlin? La metamorfosis es no lineal y sistémica. El cambio de Scott no sigue una secuencia perfecta: estabilizar, analizar, sintetizar y actualizar. Las fases se superponen, se retroalimentan y a veces ocurren en un orden completamente diferente. Esto enriquece nuestra teoría, no la invalida. Segundo punto, el dolor puede ser el motor del cambio, contrario a lo esperado. En este caso, Scott no necesita calmarse para comenzar su transformación. Es justamente su dolor activado lo que llega a impulsarlo para moverse. Y esto sugiere que la estabilización puede ser dinámica y nunca va a ser estática. El tercer punto, la integración, y es que ocurre a través de símbolos y rituales. La transformación de Scott no es principalmente cognitiva, es simbólica. El tatuaje, el trabajo con los bomberos son rituales de integración que vienen a operar en un nivel profundo de nuestra propia mente. Así es que el cuarto punto, la comunidad como cofactor esencial. Scott no se transforma solo, eso es muy importante. La red relacional, familia, bomberos, amigos, va a actuar como una matriz de contención y desafío que hace posible la metamorfosis. ¿Para qué? Para que genere la identidad nueva. Emerge de lo viejo. Scott no destruye su identidad anterior, al contrario, la transforma. Sigue siendo el hijo del bombero, pero ahora ese hecho organiza su vida de manera constructiva en lugar de destructiva. Muy bien, aquí es donde viene mi conclusión. ¿Hay una validación con matices? Claro que sí. ¿Se cumple la teoría de la metamorfosis del yo? Sí. Pero el caso de Scott Carlin nos obliga a comprenderla de manera mucho más sofisticada. Las fases son dominios de procesos. No van a ser nunca escalones secuenciales. Para estabilizarnos, esto puede ser siempre emergente, nunca un prerequisito. Y el análisis puede ser experiencial, más allá que reflexivo. La síntesis a menudo toma la forma de integración de los opuestos, pero la actualización es siempre parcial y siempre va a ser contextual. Así es que la película no solo valida nuestra teoría, la viene y la enriquece, mostrándonos que la metamorfosis humana es más orgánica, más desordenada y más profundamente relacional de lo que cualquier modelo lineal o cualquier libro de teoría pueden capturar. Scott Carlin nos demuestra que transformarse no es convertirse en alguien diferente, sino más bien aprender a habitar
de manera nueva la persona que siempre hemos sido, con todas nuestras heridas y potencialidades que queden pero intactas. Este caso confirma entonces que al hablar de la metamorfosis del yo, no es como decir una teoría, es más bien un fenómeno psicológico observable, pero muy importante, narrable. Te agradezco mucho el espacio, que tengas un excelente día. No te olvides darle like.